internet tigo uksana yanap tapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanap tapampiwa, akawo kichawi uñañista yañani. Incendios forestales ya arrasaron con 100.000 hectáreas de pastizales y bosques en Santa Cruz. Hay 3 incendios activos. En Virubiru las llamas amenazaron la planta de electricidad. En San Matías el fuego se acerca al mercado campesino. Arce afirma que en nuevas instalaciones de la Asamblea no habrá lugar para el Vendepatria. El jefe de Estado exhortó a los legisladores a tomar en cuenta la profundidad de la Constitución Política del Estado para que nadie pueda arrebatar al pueblo lo que ganó en las urnas. Plataformas solicitan a la Fiscalía reabrir el caso fraude electoral. Colectivos ciudadanos y el Comité de Defensa de la Democracia presentaron el pasado lunes ante la Fiscalía General del Estado una petición para que se reabra el caso del fraude electoral de los comicios de octubre de 2019. El Salar, la Quinoa y una Cantera marcan al menos 5 conflictos entre Oruro y Potosí. El gobierno señala que el caso de quema de domos no se trata de un conflicto de límites, puesto que la costra salina es una reserva fiscal. La Fiscalía reporta 70 feminicidios y 22 infanticidios en lo que va del año. Se evidenció una mayor incidencia en el departamento de La Paz con 26 casos, seguido de Santa Cruz con 12, Cochabamba 10, Oruro 6, Potosí 6, Chuquisaca 4, Beni 3, Tarija 2 y Pando 1. Adolescentes denuncian a su padre policía por violación en Chimoré. La adolescente de 16 años no recuerda desde qué año fue vejada sexualmente. Sin embargo, afirma que fue abusada toda su vida. Entre tanto, la de 14 años denunció que los abusos sexuales se iniciaron cuando tenía apenas 9 años. Amigos y amigas, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta edición del noticiero Nerit Pacha. En los siguientes minutos les estaremos presentando toda la información más relevante a nivel nacional e internacional. Rápidamente nos vamos al desglose del ámbito internacional. El 20 de marzo del 2013 Nos vamos hasta Europa, donde Alemania apuesta por una tercera dosis a partir de septiembre, esto para fortalecer lo que viene a ser la inmunización. Alemania apuesta por una tercera dosis. A partir de septiembre, el país europeo administrará un tercer pinchazo contra el coronavirus tanto a los mayores de 60 años como a las personas más vulnerables. La tercera dosis será en cualquier caso de Pfizer o Moderna, las vacunas de ARN mensajero. Alemania iniciará también una campaña de vacunación masiva para mayores de 12 años. En Israel, mientras tanto, estas campañas de refuerzo ya llevan varios días funcionando, dirigidas especialmente a los mayores de 60 años. Una medida con la que el gobierno trata de hacer frente a su tempranera vacunación, anterior a la aparición de una variante Delta que se ha demostrado sí hace efecto en muchos vacunados y que muestra ahora la necesidad de una dosis de refuerzo. En Polonia, la mitad de los adultos ya están vacunados, pero otros muchos se oponen firmemente a ello. Hasta el punto de que en Zamość, al este del país, un centro de vacunación era incendiado en la madrugada de este lunes, obligando a las autoridades a poner en marcha un plan de refuerzo de la seguridad en torno a estos centros.
Fue un acto de terrorismo, denunciaba el ministro de Sanidad Adam Niedzielski. Un acto de terrorismo dirigido no solo contra los que trabajan aquí o contra los servicios sanitarios locales, sino contra el Estado. Turquía, Grecia e Italia ante una histórica ola de calor que está ocasionando incendios forestales. Turquía, Grecia, Italia, Chipre, Croacia. El sureste de Europa sufre estos días una histórica ola de calor que se ha traducido en un sinfín de incendios forestales contra los que los respectivos gobiernos luchan desesperadamente. En Turquía, donde al menos han muerto ya 8 personas, la costa suroccidental sigue ardiendo por 6º día consecutivo. Ankara ya ha pedido ayuda internacional para hacer frente a las incontrolables llamas. Ahora mismo estamos esperando a que el pueblo arda, contaba el alcalde de Bozalan. Tenemos las manos atadas. La policía nos hizo desalojar el pueblo. Todos salimos. El pueblo está ardiendo. En Italia, la peor parte se la lleva Sicilia, donde hay más de 150 incendios declarados, de los cuales más de 30 afectan a zonas urbanas. Cerdeña, Calabria, Campania o Apulia también son escenario de unos incendios forestales ante los que el gobierno ha declarado una movilización de emergencia. Incendios también en Grecia, donde se alcanzan temperaturas de 45 grados Celsius, la peor ola de calor desde 1987. Hallan en Italia un barco rumano con decenas de ánforas de hace 2000 años. Descubren un barco romano del siglo II a.C. en la costa mediterránea de Palermo, en Italia. En el barco se han encontrado decenas de ánforas romanas para guardar el vino. El navío está a 92 metros de profundidad y los expertos han usado un robot para poder captar las imágenes. La embarcación fue descubierta durante una expedición de reconocimiento submarino realizada por el buque oceanográfico de alta tecnología Calypso South de la Agencia Regional de Protección del Medio Ambiente en aguas de la localidad Isola della Femmine. Encontramos un número notable de ánforas, de diferentes tamaños y formas. En un principio, estas ánforas se clasificaron como del siglo II a.C. En un periodo de circa 200 años prima di Cristo. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura.
Continuamos con más y autoridades nacionales han inaugurado lo que son los nuevos predios de la Asamblea Legislativa, donde el presidente Arce en su intervención ha manifestado que no será sede de los que son vendepatrias. De venir a esta inauguración del edificio de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. Aquí sin duda tenemos que agradecer la visión que se tuvo no solamente de construir nuestro palacio antiguo, el palacio quemado en su momento, el viejo legislativo en su momento, sino también la visión de ahora tener un nuevo edificio que es la Casa Grande donde se encuentra el órgano ejecutivo. Y no podía faltar su mellizo, el otro poder, quizás sin duda alguna el más importante que tiene un Estado democrático, nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. Hoy venimos a inaugurar esta hermosa infraestructura que estamos seguros va a servir para que nuestros asambleístas de hoy y de mañana tengan mejores condiciones de trabajar por su pueblo y para su pueblo. Y ahora la entregamos muy contentos. Porque estamos absolutamente seguros que en estas instalaciones de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional no va a haber lugar para la traición a la patria, no va a haber lugar para el vendepatria, sino más bien para el pueblo organizado que va a luchar por el pueblo, para el bolsillo y para el estómago del pueblo boliviano. La alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copa, ha anunciado que está dispuesta a trabajar con el gobierno nacional en cuanto a lo que es la vacunación en esta urbe. Ya se ha mandado notificación a los diferentes ministerios para llegar a coordinaciones, ha manifestado la burgomaestra. Nosotros saludamos este anuncio y como municipio del Alto nos apuntamos a trabajar directamente con el gobierno central para tener mayor alcance en la vacunación, pues nosotros como municipio garantizamos la cadena de frío, la logística, el personal y los equipos necesarios para empezar a hacer una vacunación en todo el perímetro de la ciudad del Alto. Así que esperamos que en estos días, en las siguientes horas, el ministro de Salud pueda responder la nota que hemos enviado para empezar a hacer las coordinaciones correspondientes para empezar la vacunación en todos nuestros centros de la ciudad del Alto. Este tema de trabajar directamente con el gobierno central para las vacunaciones nos va a ayudar a llegar a todo el territorio del Alto, es decir, a los 14 distritos. E incluso nosotros podríamos coadyuvar en la vacunación del eje metropolitano porque contamos con los recursos humanos y contamos con la logística necesaria para poder hacer realidad esto. La bancada de diputados de Creemos ha impugnado el sobreseimiento de imputados sobre el caso del fraude electoral de 2019, que ha sido absuelto y cerrado por la Fiscalía General del Estado. Un informe que cumple con todos los requisitos de prueba pericial forense. Ese es el término que se usa. El informe de la OEA, que es el informe de la OEA, puede y debe ser tomado en cuenta como prueba pericial forense dentro de los procesos penales que se inician en Bolivia, en concreto dentro de este proceso penal por fraude electoral en Bolivia. Y no así el informe universitario de un profesor y 2 estudiantes que no están acreditados ni como expertos, porque ellos no han logrado demostrar su calidad de expertos, de peritos. Peritos significa que son personas expertas en una materia. Estas 3 personas no cumplen esa calidad, esa cualidad de expertos, porque, y como lo han reconocido el mismo profesor, ellos nunca antes habían realizado una prueba pericial forense de un proceso eleccionario. Es la primera vez que lo hacen. Estamos ya tomando 3 acciones jurídicas que nos corresponden como parlamentarios bolivianos. La primera acción ha sido presentada esta mañana en la ciudad de La Paz con la firma de gran parte de los parlamentarios de Creemos. Este es el timbre de recibido en la Fiscalía de La Paz. Esta es una acción de apersonamiento,
los parlamentarios de Creemos nos estamos apersonando al proceso penal del caso judicial fraude en calidad de víctimas y paralelo a ello, dentro del plazo procesal que es de 5 días, estamos tomando en los siguientes días 2 acciones más. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Continuamos con más información y nos vamos hasta lo que ha sido la inspección del gerente general de Mitelférico, Sergio Choque, a las diferentes estaciones, donde ha recibido demandas de la población y usuarios en cuanto a las diferentes necesidades que se ha dispuesto a solucionar prontamente. Del Alto vine personalmente a 2 cosas, ¿no? Primero, a constatar qué calidad les dan de servicio mis compañeros de Mitelférico a los usuarios que frecuentan nuestra línea. 2, vine a constatar personalmente algunas falencias que tenemos en la parte de la infraestructura. Y hemos encontrado 2 fundamentales, las cuales nos están ocasionando problemas de quejas en la población, ¿no? El de las gradas eléctricas que no funcionan de bajada, los ascensores que no están en operatividad, los cuales nos preocupan, ¿no? Porque hace que la gente reniegue y directamente se estrelle contra la empresa, ¿no? En ese sentido vamos a tomar acciones de manera inmediata para poder superar esa situación. 2, he venido a agradecer a la población por el uso que nos dan, la preferencia sobre todo a la empresa Mitelférico. Eso hace posible que la empresa se pueda fortalecer económicamente y a poder estabilizarse, ¿no? Poco a poco, debido a la situación que vivimos en la época de la dictadura, ¿no? El año 2019. Fortalecer el proyecto político es la base fundamental con lo que van a encarar el Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo este próximo 3 y 4 que se llevará a cabo en la ciudad de Cochabamba. De mañana, según el instructivo del Movimiento al Socialismo, tendremos ya la acreditación de cada uno de los participantes delegados de las regionales de todo el país. Todos tenemos que acudir a este importante evento en la Ucaeñe, que es en Cochabamba, los días 3 y 4 de agosto, como ya estaba planificado, y esto con un sentimiento de poder mejorar toda la relación de la militancia para sacar unas resoluciones que tenemos que acatarlas orgánicamente. Hay temas centrales que tocar y es cómo vamos a fortalecer el proyecto político. Un proyecto político que tiene que ver con la disciplina militante,
tiene que ver con nuestro modelo económico y tiene que ver con la profundización de la ideología. Y esto también está ampliado a un trabajo conjunto entre autoridades del órgano ejecutivo a nivel nacional como gobierno, como también de gobiernos departamentales y de gobiernos locales, donde tenemos representantes, autoridades entre hombres y mujeres. Todos ellos, no solamente nos tenemos que encargar de aportar logística y económicamente, que es un tema también que se va a tratar dentro del Congreso Nacional, sino también el tema de la disciplina y la formación de cada uno de nosotros. Continuamos con más. De un hombre de aproximadamente 50 años de edad ha sido hallado muerto dentro de su tractor. Según investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el sujeto, para calentarse del frío y asimismo vaporizarse, habría encendido una hornilla con una garrafa, quedándose dormido. La división de homicidios se construye a la avenida 6 de marzo, a altura Surtidor, Equipetrol. En el lugar se hace la constatación de una persona sin signos vitales. La misma habría muerto por una causa como inhalación por monóxido de carbono. ¿Bajo qué situación se suscita este hecho? El señor se encontraba en el interior de un tractocamión. En el interior habría puesto en funcionamiento lo que nosotros conocemos, una pequeña hornilla y una pequeña garrafa. Asimismo, habría puesto una olla para poderse calentar con algunas plantas medicinales. Sin embargo, esta persona llega a dormirse y el consumo constante de la olla y del fuego hacen que se produzca el monóxido de carbono y bueno, pues lastimosamente llegan a quitar la vida a esta persona de sexo masculino de 54 años de edad, quien ya se ha procedido a hacer el levantamiento legal del cadáver y posteriormente trasladado a la morgue correspondiente. Asimismo, hacemos notar de que esta persona ya habría estado aproximadamente 5 días muertos dentro de lo que es el tractocamión. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Llegamos a la recta final. Que tengan un lindo resto de jornada. Conmigo será el reencuentro en otra ocasión. Permiso.
Incendios forestales ya arrasaron con 100.000 hectáreas de pastizales y bosques en Santa Cruz. Hay 3 incendios activos. En Virubiru las llamas amenazaron la planta de electricidad. En San Matías el fuego se acerca al mercado campesino. Arce afirma que en nuevas instalaciones de la Asamblea no habrá lugar para el Vendepatria. El jefe de Estado exhortó a los legisladores a tomar en cuenta la profundidad de la Constitución Política del Estado para que nadie pueda arrebatar al pueblo lo que ganó en las urnas. Plataformas solicitan a la Fiscalía reabrir el caso fraude electoral. Colectivos ciudadanos y el Comité de Defensa de la Democracia presentaron el pasado lunes ante la Fiscalía General del Estado una petición para que se reabra el caso del fraude electoral de los comicios de octubre de 2019. El Salar, la Quinoa y una Cantera marcan al menos 5 conflictos entre Oruro y Potosí. El gobierno señala que el caso de quema de domos no se trata de un conflicto de límites, puesto que la costra salina es una reserva fiscal. La Fiscalía reporta 70 feminicidios y 22 infanticidios en lo que va del año. Se evidenció una mayor incidencia en el departamento de La Paz con 26 casos, seguido de Santa Cruz con 12, Cochabamba 10, Oruro 6, Potosí 6, Chuquisaca 4, Beni 3, Tarija 2 y Pando 1. Adolescentes denuncian a su padre policía por violación en Chimoré. La adolescente de 16 años no recuerda desde qué año fue vejada sexualmente. Sin embargo, afirma que fue abusada toda su vida. Entre tanto, la de 14 años denunció que los abusos sexuales se iniciaron cuando tenía apenas 9 años. Tigo Uxana y Yanaptapampi, Ucamaraki la cascada orgullosamente boliviana Uxankirinacana y Yanaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.